Buenas noches, continuamos con los capítulos que estamos llevando a cabo en el blog Contrafuerte, relacionados con una materia muy interesante y que ya vimos que no tan distante para los ingenieros, es la filosofía. Nuevamente nos hace el favor de acompañar el doctor José Luis Ripoll Gómez. Él es doctor en Derecho y un apasionado de la filosofía que nos ha estado compartiendo en anteriores capítulos su expertise en el desarrollo, en el desenvolvimiento para nosotros y entendiendo lo que es esta rama del conocimiento, de las humanidades, que para nosotros los que estamos en ciencia y tecnología parece distante. Y hoy vamos a hablar de un tema que, para empezar, el nombre es extraño para todos nosotros, yo creo, es la epistemología, y para ello vamos a llevar de la mano con el doctor Ripoll para que nos explique de una manera sencilla, como él acostumbra a todas sus cosas debido a su gran conocimiento del tema, para que vamos a ir viendo lo que es la epistemología, que de manera muy corta podemos decir que es el estudio del conocimiento o de la ciencia, pero la parte que tiene que ver relacionada con la filosofía. Entonces, explícanos, doctor, cuál sería el tema. Nos acompañan, como siempre, el director de Contrafuerte, el ingeniero Tito Fenech Cardosa. Tito, buenas noches. Buenas noches, saludos, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Igualmente nos acompaña el ingeniero Sergio Gutiérrez Camón. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, doctor, voy a pedirle al ingeniero Tito que nos haga favor de posicionar el tema desde su perspectiva para que después nos puedas ir devanando esta madeja que es este tema de la epistemología. Adelante, ingeniero Tito. Sí, muchas gracias, doctor. Pues bueno, este tema es bastante interesante, los fundamentos de la generación del conocimiento, del estudio, cómo transformamos nuestras observaciones en ciencia y después lo transformamos en tecnología. Pero llama la atención los tiempos modernos, cómo no sé si sea una moda actual, si sea algo de estos tiempos o a lo largo de la historia humana ha pasado esto de la distorsión de la realidad, o no lo quiero llamar distorsión de la realidad porque ahí entraríamos en otro debate sobre la realidad, pero una distorsión sobre la ciencia, sobre los hechos y cómo cada vez nos volvemos un poquito más intolerantes con respecto a los que piensan diferente de nosotros, o si es un fenómeno que se está dando ahora en las redes sociales. Por ejemplo, vemos a los terraplanistas, a los antivacunas, a los conspiranoicos, y que te hacen toda una serie de una historia y creen firmemente en ello, a pesar de que les muestran evidencia, hechos, datos, y ellos te pueden decir o refutar alguna otra cosa, pero más aún se molestan sobre que opinas diferente y eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos hasta condescendientes son porque vives engañado y cegado por algo que va fuera de su realidad, ¿no? Entonces, no sé si esto sea algo nuevo, si ha existido a lo largo de la humanidad. Ok, Sergio, por favor. Pues bueno, es de reconocerse que la verdad es algo irreconocible, ¿no? La verdad absoluta es una búsqueda, pero no un fin, ¿no? Y del lado del conocimiento, pues yo creo que esta era con tanta información, teniendo tanta información a la mano, pues definitivamente tiene que dar lugar a desinformación, ¿no? O información que está diseñada para causar una impresión o para generar una respuesta distinta a la que se puede esperar o para atacar cualquier concepto. Contraparte a ese tipo de cuestiones que se basan en suposiciones, porque una cosa es basarte en suposiciones y otra en conocimiento empírico, entra el método científico, ¿no? Tal vez hablar un poquito del método científico, que esa es la forma en la que podemos representar
podemos comprobar que un conocimiento adquirido pues tiene una base sólida mediante la observación de un fenómeno, la planteación de una hipótesis, la experimentación para comprobar esa hipótesis, el análisis de los resultados, las conclusiones y la reproducibilidad del experimento, ¿no? Entonces, es muy diferente cuando tienes un argumento basado en suposiciones y otro argumento basado en hechos empíricos, y de ahí podríamos saltar al tema de la razón. ¿Qué es la razón? Sino el uso del raciocinio, el uso de herramientas como el método científico, ¿no? Okay. Gracias, doctor. Ahí tienes posiciones para ver en qué nos puedes ir apoyando, como siempre, a desgranar esto. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias por la invitación a otra participación mía en este contrafuerte, ¿no? En estas cápsulas de contrafuerte. Lo que podemos decir de la teoría del conocimiento o de la epistemología, igual se le conoce como nociología, es que es la parte de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento, es decir, de dilucidar si es posible el conocimiento como tal. Nietzsche decía que la verdad no era más que la mentira más eficaz, porque él estaba convencido que no podía llegarse a la verdad. Es verdad que el método científico y la ciencia es lo que más nos acerca a la verdad objetiva, no especulativa como es el caso de la filosofía. Por eso, la crítica que se le hace a la filosofía es que es un conocimiento especulativo, es conocer pero en forma de especulación. Por eso la filosofía siempre es un dudar de las cosas. La filosofía no nos va a resolver ningún problema. Aquí no vamos a salir de este programa resolviendo el tema de la verdad. Al contrario, de lo que se trata es de problematizar el tema de la verdad. Yo a mis alumnos de maestría, de doctorado, les digo exactamente esto que les explico a ustedes. En mi clase van a salir con más dudas que respuestas, porque de eso se trata el estudio. Si todo lo vemos como algo inmutable, como que ya está resuelto, pues entonces ya no vamos a dilucidar, ya no vamos a avanzar en nada, ¿no? Por eso lo que se consideraba como una verdad inobjetable, posiblemente cuando ustedes estudiaron en la licenciatura su ingeniería, a lo mejor la forma de construcción, los materiales que utilizaban eran otros. ¿Por qué? Porque la ciencia pues, no había descubierto la dureza del material, no había descubierto otras formas de construcción. Yo, por ejemplo, veía que de antes en los puertos de acá de Yucatán, las casas eran de madera. Yo preguntaba, ¿por qué se hacían las casas de madera? Entonces algún pescador me dijo, es que la madera tiene más que el cemento al salitre, a lo que el mar genera, a los metales que oxida todo. Entonces en la madera habían casas de madera que podían aguantarte en de años, nomás cambiabas alguna maderita que le entraba comejeno, ese tipo de cosas, pero pues toda la estructura estaba bien formulada, ¿no? Entonces, pero eso que estudiaban se daba por cierto de que era lo último en tecnología, lo último científicamente demostrado, ¿no? Seguro estoy que hoy día el área de la ingeniería ya se modificó totalmente de lo que llegaron a estudiar ustedes. Y no nos pasan los abogados, las cosas que veíamos en nuestras escuelas de derecho, de hoy día ya están superadas, ya se transformó la realidad, se transformó el conocimiento. Evidentemente el método científico, la ciencia, nos ayuda a conocimiento duro, objetivo, no especulativo. De allá puedes partir, y coincido con el ingeniero Sergio, de que la ciencia es lo más cercano, porque es un conocimiento que se desarrolla un planteamiento de un problema con una hipótesis, se va descubriendo si esa hipótesis se cumple o no se cumple mediante la experimentación, los resultados y finalmente la comprobación. Ese es el método científico. Entonces, la filosofía ha pretendido igual entrar al campo de la teoría del conocimiento. Por ejemplo, Platón en el mito de la caverna, cuando dice que el hombre que todas las personas desde que nacen en el fondo de la caverna, ¿verdad? Allá llevan su vida y nadie duda de que el mundo es ese, la caverna. Toda la vida transcurre en paz, cierta armonía, allá tienen sus alimentos, allá hacen sus necesidades, allá llevan su vida social.
Hasta que un buen día un tipo quiso salir de su estado de confort y empezó a escalar la parte de arriba de la caverna y se empezó a dar cuenta que lo que ellos vivían en el fondo de la caverna no era más que sombras de lo que pasaba en la parte de arriba de la caverna. Entonces, ya que llega a la parte de arriba de la caverna, se da cuenta de que las formas son plenas, son formas más completas, y lo que ellos vivían en el fondo de la caverna no era más que simples sombras. Entonces, de allá podemos inducir, bueno, ya después viene toda la historia, que les dice, vengan, algunos se molestan con él. ¿Por qué? Porque estaba dejando su estado de confort, porque estaba saliendo de su estado de confort, porque no se quedó con su forma de que él entendía la vida, sino que quiso averiguar qué había en la parte de la cúspide de la caverna. Bueno, las sociedades en general así funcionan igual. Hay gente que se queda en su estado de confort y hay gente que quiere descubrir nuevas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te da la filosofía? El ir descubriendo las cosas, o sea, ya investigué esto, pero voy a investigar otras cosas más, y así se va generando el conocimiento. Hay algunas posturas filosóficas, como los escépticos, que dicen que no es posible el conocimiento. Son escépticos, dicen no es posible el conocimiento, no nos podemos acercar a las cosas, a la verdad como tal, y por lo tanto hay que tener los hedonistas, por ejemplo, el placer, una serie de salidas o de alternativas para poder seguir la vida y seguir más o menos siendo feliz en este mundo, ¿no? Entonces, la teoría del conocimiento lo que persigue es esto, ¿no? En determinar si lo que conocemos como algo verdadero, como algo que siempre nos ha funcionado, es lo último o hay cosas que se van descubriendo. Por ejemplo, los médicos curaban con sanguijuelas algunas enfermedades, y hoy nos da risa. ¿Cómo puede ser posible que curaban con sanguijuelas, extrayendo supuestamente de la piel las enfermedades, ¿no? Eso ya evolucionó. Y en el caso, ingeniero Tito, de lo que usted hacía referencia a las redes sociales y a la posverdad, ahora se le conoce con el nombre de posverdad, que no es más que la mentira electrónica. Ahora, cada quien tiene su verdad y reclama derecho a tener verdad. El hombre vulgar, dice Ortega y Gasset, reclama derecho a la vulgaridad. Pero eso no quita lo vulgar. No le quita ese status quo de vulgar. Pero el mundo que vivimos hoy es un mundo que ha transitado de la modernidad a la posmodernidad. La posmodernidad encabezada por René Descartes. La posmodernidad que básicamente se inicia con los últimos años de Kant, con Nietzsche, que toma esa idea de que no hay verdad, sino que no hay hechos morales, solo una visión moral de los hechos. Los hechos duros no existen, solo hay interpretaciones morales de los hechos. Entonces, allá tenemos un problema muy grave en que las redes sociales y toda la tecnología que tenemos, que vivimos hoy en día, pues ha hecho este gran abanico arcoíris de posibilidades, ingenieros, y que hoy día nadie tiene el nombre de la verdad, nadie tiene una verdad, digamos, superadora, una verdad que se acerque al conocimiento pleno, ¿no? Decía Sabater que no hay educación si no hay verdad que transmitir, si todo es más o menos verdad y que cada quien tiene su punto de vista. Entonces, yo creo que si bien es cierto, no podemos estar frente a la verdad absoluta, sí es cierto igual que tenemos que hacer el ejercicio de tratar de llegar a acceder a la verdad, porque si no vamos a generar caos y desorden. Entonces, en el tema de los ingenieros igual, lo que les sirvió hace años hoy día ya no sirve, porque se ha ido evolucionando, ha ido cambiando las formas en que se entiende la propia estructura, los propios materiales, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo les puedo platicar. Bien. Entonces, esto de la epistemología nos hace ser más suspicaces para con la ciencia, cuestionar un poquito más, analizar un poco más, o sea, no sé, evaluar tal vez y descubrir. O sea, yo aquí lo estoy interpretando y
por allá lo quiero tomar. Tito, ¿qué opinas tú? ¿Cómo estamos? Sí, en este paso a la posmodernidad y la próxima transición que pues obviamente desconocemos qué nos depara el futuro, pero viendo esto de la posverdad, me intimida un poco, me da un poco de miedo llegar a ese exceso o a ese extremo que en aquella novela de 1984 nos relataban que existía el Ministerio de la Verdad, que se encargaba de escribirle la verdad a los ciudadanos un día después de todo lo que había sucedido. Y lo estamos viendo con ciertos gobiernos autoritarios, dictatoriales, que empiezan a llegar y nos empiezan a escribir una posverdad, una narrativa que van acomodando a lo que va sucediendo. Pudiéramos, obviamente el riesgo siempre existe, pero yo creo que si no hacemos algo por educarnos, por tener esa, digamos, ese gusanito de investigar, de ver, de escuchar, de discernir, de razonar, pudiéramos llegar a ese exceso de tener un ministerio de la verdad que nos esté dando una posverdad que estemos aceptando ciegamente. Pues sí, sí es interesante ver cómo estamos generando todo este conocimiento y todas estas sucesos y situaciones que nos están pasando día a día, sobre todo ahora que tenemos la información a un segundo y a la mano de cada uno de nosotros, ¿no? Sergio, comentarios también, por favor. Bueno, si bien uno de los principios del método científico es dudar de todo, dudar de tus observaciones, de tus resultados, ese continuo, esa continua búsqueda de la verdad, pero sin llegar a ella, o sea, de entrada estableciendo que no vas a llegar a ella. Entra también, por un lado, la parte que comentabas un rato de la razón, porque la razón, en contraparte con un proceso especulativo, que se basa en evidencia, ¿no? Y en un proceso especulativo lo que pasa es que relacionas argumentos o te basas en experiencias propias, donde ya el conocimiento, en lugar de ser empírico, se convierte en un conocimiento basado, obviamente, en esas experiencias. Entonces, sin descartar que sea un conocimiento que pueda ser útil, el conocimiento que puede ser tal vez estudiado de mejor manera es el que está relacionado con el método científico. Me imagino la epistemología es lo que busca, ¿no? En cierta parte. Gracias, doctor. Solo para complementar, que vivimos en sociedades en donde no hay diálogo, sino más bien relato, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que los seres humanos damos nuestro punto de vista sin haber una dialéctica. Ya no hemos generado una cultura del diálogo. Lo vemos con los diputados, lo vemos con la clase política, lo vemos con nuestros gobernantes. No dialogan con nosotros, nomás nos dan relatos de las cosas, de la vida, de cómo ven ellos la historia, cómo ven ellos la realidad. Entonces no hay un diálogo real y efectivo. Y el diálogo real no significa hablar con personas que piensan lo mismo que uno, sino el diálogo real es precisamente la confrontación, lo que Hegel va a llamar la tesis, la antítesis y la síntesis, que creo que el maestro Sergio decía este tema de la duda, ¿no? Que la hipótesis en el método científico es un prejuicio de quien investiga. Yo voy a resolver este problema con esto, antes de que yo investigue. Es mi prejuicio. Y luego, durante la investigación científica, durante el desarrollo del método, voy a demostrar si eso que yo presupuse se cumplió o no. Si no se cumplió, de todas maneras el trabajo está bien hecho, porque finalmente se demostró que no era la hipótesis la correcta, ¿no? Entonces nos hemos olvidado de eso. Yo coincido con el ingeniero Sergio, nos hemos olvidado de eso y nos hemos olvidado igual de este diálogo que tiene que ser un diálogo fructífero, una cultura del diálogo. Es lo que propone Habermas, ¿no?
una ética de discursos, una ética de consensos. Ya no llegamos a consensos, ahora llegamos a imposiciones, ¿verdad? Por eso no hay diálogo, sino más bien relato de las cosas. Podemos, para ir concluyendo, pensar que esta dialéctica que estás mencionando, doctor, nos debe ocupar para poder llegar y construir acuerdos. Ese sería el método para aplicar como método científico. Me refiero a la vida diaria y evitar las imposiciones que tú acabas de mencionar y las estamos padeciendo, ¿verdad? Y los comportamientos sumisos que se están teniendo y posiciones alameras de algunos otros que nos están llevando como tú dices, por un camino que es la historia que te están contando, pero no es lo que verdaderamente está sucediendo. Pero en ese ínter en el que nosotros nos estacionamos en la comodidad de no cuestionar y de no exigir, está permitiendo que no se aplique lo que en esencia debe ser esto de la epistemología, porque no hay el estudio del conocimiento para las cosas estas, y no hay esa suspicacia para todo lo que nos están contando, porque nos estamos dejando creer todos los cuentos que nos están tirando. Yo ahí dejo mi reflexión en cuanto a eso para dar espacio a que cierres tú el complemento de todo esto que estamos hablando, a reserva de que el ingeniero Tito tuviera algún comentario más, y Sergio también, para que tú ya cierres el capítulo o esta cápsula que estamos tratando. Tito, por favor. Sí, pues el comentario va en ese sentido, que nos hace falta más fomentar el diálogo, fomentar ese debate, esa confrontación de ideas de una forma civilizada y no caer en esas, ahora sí que en esas narrativas de posverdad. Esto es lo que fue y no dices nada más, es lo que hay, y no caer en como aquella distopía de George Orwell de su novela 1984, que vamos a tener un ministerio de la verdad que nos diga lo que está sucediendo, cuando obviamente nosotros sabemos que no lo es, pero lo tendríamos que aceptar, ¿no? Entonces sí vale la pena fomentar ese diálogo, y no nomás en las carreras de humanidades, sino yo creo que en la ingeniería también se tiene que fomentar eso. Es correcto. Es correcto. Sergio, ¿algún comentario para cerrar y dejemos espacio ya al doctor para que Sí, esto del Ministerio de la Verdad, capítulo? hasta cierto punto, pues hay algunos ministerios de la verdad, hay algunos lugares, como dice Tito, que ya le copiaron la idea al señor Orwell. Y bueno, el movimiento con una base científica, ¿no? Esa es la manera. Hoy vemos a mucha gente peleando o argumentando esta crítica en las redes que se tiene ante todo, esta polarización que vivimos. Está basada en verdades muy personales, basadas en experiencias muy personales, sin irse muy a fondo a los temas críticos, ¿no? O los temas fundamentales que pueden definir el problema. Entonces, pues como la mayoría de las personas, muchas personas tienden a argumentar basados en sus experiencias, pues se da este tipo de circunstancias, y pues en las redes también se pueden, te encuentras con argumentos para sostener esas creencias que podrían ser o no falsas, ¿no? Un producto finalmente para que unos puedan argumentar contra otros, ¿no? Es buscar este conocimiento. Gracias, doctor, para resumir y cerrar. Sí, quiero cerrar con un caso que todos en México conocimos, de un accidente que pasó en el periférico de la Ciudad de México hace ya algunos años, donde estuvo involucrado Sergio Mayer, de un individuo que estaban grabando. Él era productor de Solo para Mujeres, un espectáculo donde baile erótico de hombres hacia las damas. Y bueno, estaban filmando en el periférico, llega un tipo atrás y los embiste.
Entonces, salen volando las motos, los motociclistas, y se arma la investigación, el individuo es detenido, se demuestra que no tiene solo una cerveza, una copa de vino, no está alcoholizado, no está drogado. ¿Por qué lo hizo? No se sabe. Pero a donde yo voy es que hay una propuesta en materia penal que es la teoría causalista, que tiene que ver con lo que decía el ingeniero Sergio de este método científico, causa y efecto. Cuando se hacen las pesquisas, el Ministerio Público cita a comparecer a Sergio Mayer para que le diga por qué le dio la orden a los motociclistas de quitarse el casco. El peritaje aparece como traumatismo cráneoencefálico, la muerte, es decir, se rompió la cabeza por no tener el casco. El que da la orden de que se quiten el casco es Sergio Mayer. Si el señor no da la orden, no se quitan el casco, lo más probable es que el señor motociclista no muere de traumatismo cráneoencefálico. La teoría causalista, causa y efecto. Cuando lo citan a comparecer, le dicen, oye, estamos investigándote porque a lo mejor tiene responsabilidades. ¿Cómo? Si yo no fui el sujeto activo de la conducta ilícita, es decir, no fui el que nos embistió, ¿por qué me van a aplicar responsabilidades? Por esta idea de la ciencia, ¿no? Es decir, ¿por qué diste la orden de que se quitara el casco? Es que si no doy la orden, pues no vendo el producto. Si lo que quería vender era el rostro de ellos, porque es el producto del mercado, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo para que ustedes vean cómo el método científico lo que propone es precisamente conocimiento duro de las cosas por causas y efectos. Y evidentemente que si el tipo no da la orden, el otro, es muy probable que no hubiese muerto, si hubiese partido el casco, si hubiese roto el casco, algún duro golpe en la cabeza, pero es muy probable que no hubiese muerto por el traumatismo cráneoencefálico. Entonces, eso es lo que propone la ciencia y la epistemología lo que trata de hacer es establecer, mediante el método científico, un conocimiento duro de las cosas, ¿no? Es decir, no solamente la especulación por sí, como la parte de la filosofía que se encarga de especular el conocimiento, si es posible o no conocer, sino el método científico lo que propone es precisamente llegar a conclusiones científicas, lo más comprobable posible mediante la ciencia. Eso es lo que me parece que hay que destacar y yo lo dejaría hasta acá. Pues muchas gracias, doctor, como siempre, muy amable por compartir con nosotros toda esta gama que tienes tú de conocimiento bastante amplio, porque nos ayuda a nosotros en estos temas que son polémicos, desde luego que sí, pero para eso te tenemos a ti, muchas gracias, te agradecemos. Y vamos a estar haciendo otros capítulos, otras cápsulas con estos temas que son aparentemente ajenos para nosotros los ingenieros, pero ya vimos que en todos estos no estamos tan lejanos porque estamos inmersos dentro de todos ellos, pero no nos hemos dado cuenta. Y la idea aquí de Contrafuerte precisamente es difundir el conocimiento para los ingenieros que no son ingenieros también, porque esto lo puede interpretar cualquier otro, ¿no? Pero bueno, a través de este blog, yo quisiera, Tito, darte a ti la oportunidad para que pudieras cerrar esto, los comentarios y la idea principal de nosotros en Contrafuerte. Pues muchas gracias, doctor, de nuevamente por apoyarnos con estas cápsulas. Muchas gracias, Sergio, también por estar aquí y, por supuesto, a Alfonso. Los esperamos en la próxima. Los invitamos a compartir el video si les gustó, a que se suscriban al canal y a que nos dejen en sus comentarios qué opinan acerca de esto, de la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad, cómo ven los tiempos modernos, si se está dando ese debate o ese diálogo de lo que nos habló el doctor en nuestra sociedad. Y de nuevo, pues les agradezco, nos vemos en la próxima. Saludos.